En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con humildad. Enseñanzas, instrucciones, deducciones de las Escrituras. Quisiera que veamos nosotros 8 pasos, 8 maneras que nosotros podemos eliminar del corazón el amor al mundo. Y el primero es por medio del amor del Padre. El versículo 15 dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si nosotros tenemos el amor del Padre en nosotros, entonces no tendremos ese amor al mundo en nosotros. El amor del Padre es algo tan importante. Puede ser el amor que proviene del Padre, o sea, el amor que el Padre nos tiene a nosotros. Y esto es lo que llamamos la construcción subjetiva en el griego. Es el amor, o aún en el español, es el amor que proviene del Padre. Es el amor que Él nos tiene hacia nosotros. Cuando estudiamos el versículo 5 de este capítulo 2, notamos el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y ahí se trata del amor que proviene de Dios. El amor que Dios nos tiene se perfecciona cuando nosotros guardamos su palabra. Y en este sentido el significado es que el cristiano que ama al mundo impide que el Padre lo ame de la manera especial que desea amar a sus hijos y llegue a morar en nosotros. Debemos tomar en cuenta que Dios desea una relación íntima con nosotros. Dios ama a todo mundo, de eso no hay duda. Él ama a todo mundo, pero Él desea amar y relacionarse de una forma muy especial, en comunión con nosotros. En Juan 14:23, el Evangelio según Juan 14:23, note. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Note, es el que guarda la palabra del Señor, es el que ama al Señor, que guarda su palabra. Y el que ama al Señor y guarda su palabra, este es que el Padre amará. ¿No ama Dios a todos? Sí, ama a todos. Pero hay un amor especial, hay una relación especial, hay un vínculo especial, una relación más íntima, porque Él viene a nosotros, si le amamos, y Él mora con nosotros, y nosotros moramos con Él, tenemos comunión con Él. Él comparte nuestra vida, y nosotros compartimos su vida. Esto es la relación amorosa, por decirlo así, la relación de amor que Dios desea tener para con cada uno de nosotros, cuando el amor de Dios mora en nosotros, cuando nosotros permitimos que Él nos ame de la forma que Él desee. En este caso, la vida cotidiana que resulta de la influencia del amor que proviene del Padre, se pone en contraste con la vida cotidiana que resulta de la influencia del mundo, y específicamente de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Esto sería el significado si se trata del amor que proviene del Padre, ese de tener el amor del Padre. Pero es más probable que el amor del Padre se refiere al amor que nosotros le tenemos al Padre, la construcción objetiva. Y eso significa entonces que el cristiano que ama al mundo está señalando que no ama al Padre como debe, porque lo está traicionando por entregarse al mundo que es enemigo del Padre, al mundo que queda en el maligno, en el diablo. No es posible que exista en el mismo corazón el amor hacia Dios, el amor hacia el Padre y el amor hacia el mundo, que es enemigo
irreconciliable del Padre. No es posible servir a ambos. No es posible amar a las riquezas y también a Dios al mismo tiempo. No es posible amar al mundo y a Dios al mismo tiempo. Esto sencillamente no sucede. Por tanto, la solución para no tener el amor al mundo en nosotros es enamorarnos de Dios. Y esto, por supuesto, como hemos estudiaremos en más detalle todavía, esto viene cuando nosotros conocemos el amor de Dios. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. A Él le amamos porque Él nos ha manifestado, nos ha enseñado el amor. Así que esto es lo primero que diría. Para eliminar del corazón el amor al mundo, debe llenarse del amor del Padre. El amor que Él nos tiene a nosotros y el amor que nosotros le tenemos a Él. Entre más devotos al Padre, menos calidad hay y menos tentación aún para las cosas del mundo. Segunda manera de eliminar del corazón el amor al mundo es por practicar la voluntad del Padre. Y esto lo encontramos en el versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquel que está haciendo la voluntad de Dios, aquel que está practicando la voluntad de Dios, va eliminando de su vida las cosas del mundo, el amor al mundo. Y debemos nosotros practicar, entre más practiquemos la voluntad de Dios, más beneficios encontramos en esta voluntad divina, más gozo encontramos en esta voluntad del Padre, más satisfechos, contentos estamos y más protegidos del mundo. Tercero, podemos eliminar del corazón el amor al mundo por recordar lo que nos acaba de decir también el versículo 17. El mundo pasa. Por recordar que el mundo es pasajero. Esto nos ayudará a hacer la voluntad del Padre. Esto nos ayudará a ver que no es el mundo algo digno de nuestro amor, de nuestra devoción. No es digno de entregar nuestra vida a algo que es de un momento a otro. Asunto de años, cuando en el Padre tenemos nosotros la posibilidad de la eternidad. Sin fin. Beneficios eternos. Amor eterno. Una relación que nunca terminará. Veo cómo las personas dan tanto énfasis a relaciones temporales, a posesiones temporales, a gustos temporales, al gozo pasajero, y tampoco a aquello que es eterno. Hablando acerca de personas que anduvieron por fe, en Hebreos capítulo 11, comenzando en el versículo 13 y leyendo hasta el 16, encontramos este aspecto de su fe y de lo que les ayudó a ellos a recordar que su devoción no era a este mundo. El texto dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. No lo recibieron materialmente en esta vida, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Necesitamos nosotros adoptar esta mentalidad y confesar que nosotros aquí somos extranjeros. Tal vez vivamos en nuestro país natal, pero no vivimos en nuestra patria verdadera, porque nosotros somos no de este mundo, sino que nosotros pertenecemos ahora al mundo celestial. Somos nosotros peregrinos sobre esta tierra. No vamos a estar permanentes aquí. Nosotros esperamos algo mejor. Y el versículo 14 sigue diciendo de Hebreos 11, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial.
por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Es aquella tierra, aquella ciudad celestial, la que nosotros anhelamos cuando nosotros recordamos que este mundo es pasajero y que nosotros solamente pasamos por aquí. No somos de aquí, sino que pasamos por aquí. Nosotros vamos hacia aquel lugar celestial. Esto nos ayudará, así como le ayudó a Moisés, como declara en los versículos 24 al 26 del mismo capítulo 11 de Hebreos. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Por qué? No es porque no había beneficios para Moisés al llamarse hijo, nieto del Faraón, hijo de la hija del rey de Egipto, escogiendo, dice el texto, antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés había entendido que lo que había para él en Egipto era temporal. Los deleites, las riquezas, placeres, ventajas que él tenía en Egipto con Faraón y su familia, él entendió que todo esto era temporal, era pasajero. Y como consecuencia pudo él librarse del amor al mundo y dedicarse en amor a Dios. Y como consecuencia Dios lo bendijo mucho y lo utilizó para cosas muy grandes para el pueblo de Israel. Cuarto, el cristiano puede eliminar del corazón el amor al mundo por fe. Sí, por fe. Y en cierto sentido, esto está vinculado con lo que acabamos de decir y leer aquí en Hebreos. Pero en 1 Juan capítulo 5 y el versículo 4 lo dice directamente. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es por medio de la fe que nosotros vencemos al mundo y eliminamos el amor al mundo del corazón. Cuando nosotros andamos ya no por vista, sino por fe, convicción de aquello que no se ve, esperando en aquello que no hemos recibido, pero basado en las promesas de Dios, basado en lo que sabemos de Dios mismo y lo que creemos acerca de Él, lo que creemos acerca del hombre llamado Jesús, que es el Cristo, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne. Confiando en Él, nosotros podemos eliminar del corazón el amor a este mundo. Reconocer que lo que vemos con los ojos es menos precioso que lo que vemos por los ojos de la fe. Comprender y mantener en la mente que hay menos certeza en aquello que palpamos que en aquello en lo cual creemos. Quinto, el cristiano puede eliminar del corazón el amor al mundo por medio de la palabra permaneciendo en él. Volviendo al texto en 1 Juan 2 y el versículo 14, lo que acabamos de leer antes de esta exhortación, no améis al mundo. Y habla de los jóvenes, que sois fuertes, dice, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Cómo es que ellos vencieron al maligno y rechazaron al mundo? Estos jóvenes cristianos, ¿cómo lo hicieron? Lo hicieron por tener la palabra de Dios permaneciendo en ellos, por medio de la fuerza que la palabra nos da. Cuando usted llena su mente y llena su corazón de la verdad de Dios, revelada exclusivamente y completamente en la palabra, en las Escrituras. Cuando usted llena su mente de este modo de pensar, de esta realidad que Dios nos ha revelado a nosotros, esto le ayudará a protegerse. Esto le ayudará
a ver la realidad acerca del mundo y la realidad acerca de Dios. Y es mucho más fácil escoger cuando no estamos siendo engañados por el pecado y por el mundo y por aquel que es príncipe de este mundo. Cuando la verdad de Dios está en nosotros, nos ayuda a no pecar contra Dios. Para los últimos 3 puntos que quiero sugerir para eliminar del corazón el amor al mundo, le quiero referir a Santiago capítulo 4 y vamos a leer un poco en los versículos 4 al 10. Santiago capítulo 4, en los versículos del 4 al 10. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo, ahora entiende por qué escogí este texto, ¿verdad? Porque habla de la amistad del mundo, el amor al mundo. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Lo mismo que venimos estudiando, ¿no? Que es imposible amar al mundo y amar a Dios al mismo tiempo. O el uno o el otro. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. 3 sugerencias breves de este párrafo, de estos versículos, acerca de cómo eliminar del corazón el amor al mundo. El primero es por medio de la humildad. Y esto es porque cuando nosotros nos humillamos, Dios nos ayuda. Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, Él nos da gracia, nos da su ayuda, nos da fuerza que nosotros no tenemos dentro de nosotros mismos. Nos llena de gracia para poder resistir, nos llena de gracia para poder soportar, nos llena de gracia cuando nosotros nos sometemos a Dios, cuando nosotros nos humillamos delante de Dios. Esto nos llena de poder para eliminar de nosotros el amor al mundo. Es difícil humillarse, entiendo. Es difícil decir, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Señor. Pero cuando nosotros lo hacemos, qué bendición Dios nos da. Segundo, de este texto, ya es el 7º punto, creo, en cómo eliminar del corazón el amor al mundo, pero de este texto, ser valiente. Podemos eliminar el amor al mundo por ser valiente. Sencillamente el hecho de que nosotros deseamos algo no significa que no podemos resistir. Podemos. El versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo. Podemos resistir con valor, podemos decidir y con la ayuda de Dios podemos luchar contra los deseos, contra las atracciones, contra lo que el mundo nos ofrece y resistirlo. Y cuando lo hacemos, la promesa es que el diablo huirá de nosotros. Él huye cuando nosotros somos valientes en el Señor. Y el último punto para eliminar del corazón el amor al mundo es por purificar el corazón. En el versículo 8. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. No podemos ser de doble ánimo. Hoy para Dios, mañana para el mundo, en esto para Dios, en aquello para el mundo. Indecisos, sin ser firmes. Nosotros tenemos que tener un solo propósito. No ser de doble ánimo.
no tener dos propósitos, no ser indecisos, sino que nosotros tenemos que ser decididos que vamos a servir a Dios porque reconocemos que Dios nos ofrece lo mejor, porque estamos conscientes del maravilloso amor que el Padre nos tiene, porque amamos al Padre. Nosotros purificamos el corazón, no permitimos que exista en nosotros ese doble ánimo de ser de Cristo, pero también en parte del mundo. Queremos ahí jugar con Dios. Eso no funciona, porque lo que va a suceder es que el amor del mundo va entrando poco a poco en el corazón y va expulsando el amor del Padre de nosotros. Estas 8 sugerencias son muy prácticos y espero que los estudie, que los practiquemos y que utilice estos conceptos para ayudar a sus hermanos y hermanas en el Señor. 1 Juan capítulo 2 y el versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Aquí habla de lo que hay en el mundo bajo 3 temas específicos. Primeramente, los deseos de la carne, luego los deseos de los ojos y finalmente la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne están fundados en la carne misma, que se opone al espíritu. Estos deseos producen en nosotros ciertas obras específicas que en Gálatas capítulo 5 el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, nombra obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Si nosotros andamos en el Espíritu, no vamos a satisfacer estos deseos de la carne, dice Pablo en Gálatas 5 y el versículo 16. O sea que hay pleito, hay contradicción entre los deseos de la carne y la voluntad del Espíritu. El significado básico es sencillamente que los deseos de la carne son básicamente los deseos egoístas del hombre natural. Es decir, lo que el ser humano naturalmente desea. El hombre dejado sin Dios. El hombre dejado sin guía del Espíritu Santo de Dios. El hombre dejado a sus propias pasiones, a sus propias inclinaciones, a su propio egoísmo. Estas son las cosas que el ser humano va a hacer. Son los deseos que nosotros sabemos que están basados en el egoísmo del hombre natural. En su carta a los Romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 8, habla acerca de este conflicto entre carne y espíritu, y lo declara así, en los versículos 5 en adelante de Romanos capítulo 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿De quién son las cosas de la carne? De uno mismo. ¿De quién son las cosas del Espíritu? De Dios, por supuesto. Y los que son de la carne, los que buscan los deseos de la carne, son contrarios a lo que busca el Espíritu Santo de Dios, porque busca lo suyo propio. En el versículo 7 dice, de Romanos 8 siempre, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Este conflicto es irreconciliable. Hay entre los deseos de la carne algo totalmente egoísta que busca su propio deseo, su propia voluntad. Lo del Espíritu busca la voluntad del Espíritu Santo, la voluntad de Dios. Así que este es el significado básico. El cristiano debe haber crucificado
la carne, según Gálatas 5:24, con sus pasiones y deseos. Debe morir a su yo, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hemos crucificado la carne, crucificados juntamente con Cristo, nuevamente Gálatas 2:20. Hemos crucificado nuestro deseo egoísta, lo que yo quiero, lo que yo deseo. Con estas pasiones, estos deseos, esto es lo que nosotros crucificamos. Los deseos de la carne son parte de lo que hay en el mundo. Los deseos egoístas del hombre natural. Esto es su significado. Segundo, los deseos de los ojos. El significado básico aquí son deseos originados por lo que vemos con los ojos. Siempre es algo egoísta, por supuesto, pero lo fundamental, el énfasis aquí, es que nosotros los vemos con los ojos y los deseamos por causa de lo que hemos visto. El individuo que ama al Padre no tiene su esperanza puesta en lo que puede ver, sino en aquello que por fe anhelamos. No andamos por vista, sino por fe. 2 Corintios 5 y el versículo 7, hablando de lo que vemos en este mundo, lo que vemos en esta vida material. En Romanos capítulo 8, nuevamente, en los versículos 24 y 25, también está dando énfasis al hecho de que nuestra esperanza, nuestro anhelo, no está fundamentado en lo que vemos y tenemos ahorita. El texto dice, Romanos 8, 24 al 25, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Así que nosotros, porque amamos al Padre, no hemos puesto nuestros ojos en lo que vemos aquí materialmente, no hemos puesto nuestro anhelo, nuestra esperanza en lo que vemos, sino en aquello que es invisible, al igual que aquellos individuos de la fe que se mencionan en Hebreos capítulo 11, acerca de aquellos que no estaban buscando lo que aquí se ofrece, sino que habían puesto los ojos en aquello que es invisible, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11 y el versículo 1. Y en el 13 al 16 declara, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquello de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad que con los ojos la vemos, no, una ciudad que con la fe la vemos y la anhelamos. En Mateo capítulo 6, versículos 22 al 23, el ojo maligno que menciona el Señor es aquel ojo que anhela tesoros terrenales. Es aquel ojo que anhela lo material, o sea, las riquezas de este mundo. Estos son los deseos de los ojos. En Mateo 5:28, el ojo es el medio usado por el corazón codicioso para adulterar con la mujer ajena. El que mira a la mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La tentación del fruto prohibido le llegó a Eva, ¿cómo? Por medio de los ojos, al ver ella lo que se le ofrecía. Génesis capítulo 3 y el versículo 6. Acán, en el tiempo de Josué, en el capítulo 7, pecó contra Dios y trajo la ira de Dios contra el pueblo de Dios, por lo que vio con los ojos. En Josué capítulo 7,
Puede usted leer toda la historia, todo este relato de Acán y la miseria que trajo sobre el pueblo de Israel por causa de los deseos de los ojos a los cuales él cedió y pecó contra Dios. El camino hacia el adulterio comenzó en el caso de David y Betsabé. ¿Cómo? Por lo que vio David con los ojos al ver a esta mujer bella bañándose, segundo Samuel capítulo 11 y el versículo 2. Nuevamente puede leer todo el relato, pero este es el punto, que por lo que vio, por lo que entró por los ojos, ese deseo le llevó al pecado. Así que y esto es importante, hermanos, dos manifestaciones específicas de lo que uno codicia en base a los deseos de los ojos son, primeramente, el materialismo, las riquezas de este mundo, el materialismo, y segundo, la mujer ajena, o sea, el adulterio. Estas son dos manifestaciones específicas de lo que uno codicia en base a lo que aquí se llama los deseos de los ojos.